Hola, en este vídeo vamos a tratar los conceptos de caída de tensión y regulación de un transformador monofásico y el tratamiento matemático de estos conceptos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a partir de la suposición que tenemos un transformador real. Como tal, lo tenemos aquí representado con nuestro núcleo ferromagnético y con sus dos bobinados. Vamos a suponer que aplicamos una fuente de tensión en el lado primario, que vamos a llamar por ejemplo V1, y que a través de un interruptor pues vamos a aplicar a una impedancia ZL la tensión que obtengamos en el devanado secundario. Nosotros tendremos pues en este transformador existirán N1 espiras en el devanado primario, N2 espiras en el devanado secundario y una relación por tanto de transformación que será el cociente de ambas magnitudes. Esto conducirá a que cuando apliquemos una tensión V1 pues obtengamos una tensión V2 en el secundario, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver qué ocurre cuando nosotros abrimos y cerramos el interruptor. Para ver lo que ocurre cuando abrimos y cerramos el interruptor, al igual que para ver qué ocurre en el funcionamiento del transformador, lo que vamos a hacer es apoyarnos en el circuito equivalente del transformador. Y lo tenemos aquí, lo hemos puesto aquí el circuito equivalente. Vamos a quizás pues mover un poco este término para que no nos estorbe mucho y así podemos poner el circuito equivalente un poco más cerca. Bien, cuando nosotros sustituimos nuestro transformador real por el circuito equivalente, sabemos que en nuestro caso hemos referido el circuito equivalente al lado primario y bueno, pues evidentemente todo lo que se refiere al lado secundario está expresado con valores prima, valores referidos al bobinado secundario. Completando el circuito pues tendremos aquí el interruptor y tendremos aquí la impedancia de carga. Ojo, la impedancia de carga no será un valor igual al que tenemos aquí, sino sería un valor referido al primario. Por lo demás, el circuito podría completarse de igual forma en su lado primario, aplicándole la tensión V1. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Vamos a suponer primero dos situaciones. Vamos a suponer la situación donde el interruptor SW está apagado, es decir, o está abierto. Entonces, eso quiere decir, vamos a ponerlo aquí por si no se entiende bien lo de off, entonces eso quiere decir que el transformador realmente estará en vacío, puesto que no habrá carga conectada, no habrá aquí ninguna carga conectada. Si analizamos en esta situación, analizamos el transformador, vemos que el valor de I'2 va a ser 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si llamamos ZCC vamos a hablar en módulos solamente. Si llamamos ZCC al módulo de la resistencia, bueno, mejor no, perdón, vamos a trabajar con valor vectorial, y ZCC vector sería el valor de esta impedancia de acá, ¿de acuerdo? Y por supuesto que tendremos que la tensión que aparecerá aquí, que vamos a llamar VCC, si les parece bien, pues esa tensión evidentemente que se puede poner como el producto de ZCC, si trabajamos vectorialmente, por el valor de la intensidad I'2, va a ser 0. Puesto que la I'2 es 0. Por lo tanto, si esta tensión es 0, aplicando las leyes de Kirchhoff, tendremos que la tensión V'2, vamos a llamarla en vacío, porque, repito, estamos en la situación de vacío, V'2 de vacío, vector, será igual a la V1 que tengamos aplicada, vector, menos esta caída de tensión. Como resulta que
perdón, caída de tensión, sí, es una caída de tensión interna del transformador, ¿no? Como resulta que esta caída de tensión de Z por I'2 es 0, en vacío la tensión V'2 de vacío es igual a la V1 nominal, ¿de acuerdo? Si nosotros colocásemos aquí un multímetro o un dispositivo para medir la tensión, pues observaríamos que en ese caso la tensión medida, no sé, vamos a llamarle V'2, pues sería el módulo, sería pues el módulo de V1, ¿de acuerdo? Esto sería equivalente a colocar aquí también un multímetro. Lo que pasa que en el sistema real la tensión que vamos a medir no tiene valor prima, y por lo tanto pues tendríamos que ¿cuánto mediría? Bueno, pues vamos a calcularlo a partir del circuito equivalente. Nosotros sabemos que la relación de transformación en este transformador será la tensión, una tensión primaria entre una tensión secundaria. V'2 es una tensión expresada en el primario y V2 en el secundario. Por lo tanto, V2 sería V'2 partido por M. ¿De acuerdo? Entonces, si estuviésemos analizando el circuito o el sistema con el circuito equivalente, calcularíamos V'2, que es, hemos dicho, V1, su valor nominal, partido por M. Eso sería V2. Esto en el circuito equivalente, pero si analizamos el circuito o el sistema físico real, pues evidentemente tendríamos que V2, no sé cómo indicarlo aquí, vamos a indicarlo así, en ese circuito M sería V1, como hemos dicho, partido de V2, por lo tanto tendríamos V2 igual a V1 partido por M, V1 nominal. Vemos que en el sistema real y en el sistema con el circuito equivalente nos sale el mismo resultado como era de esperar. Bien, entonces vamos ya a fijarnos en el circuito equivalente para no tener que estar haciendo la comparativa, la hemos hecho la primera vez. Entonces en nuestro circuito equivalente tendríamos que en vacío la tensión secundaria sería pues V'2, o podríamos pasar esa V'2 a valor real usando la M. Bien, ¿qué ocurriría si nosotros cerrásemos el interruptor? Bueno, vamos a ver esto en una imagen nueva. Nos traemos desde la parte de la imagen anterior, nos traemos esta figura que quizá es la que nos interese. Y ahora lo que vamos a tener, vamos a modificarla ligeramente, lo que vamos a tener es que el interruptor va a estar cerrado. Es decir, podemos decir que SW va a estar en ON. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí va a existir una corriente circulante por aquí. Esto significa que está cerrado. ¿De acuerdo? Y esos dos va a ser distinta de cero. Vamos a llamarla la I2' porque ya estamos trabajando sobre el circuito equivalente. Y prima 2 va a ser distinta de cero. Por lo tanto, VCC, que es ZCC por I'2, va a ser distinta de cero. En consecuencia, tendremos que V'2 en carga, que no lo hemos puesto aquí, V'2 en carga será V1 nominal menos la caída de tensión que tengamos en la impedancia ZCC. Ojo con este concepto de caída de tensión,
que se suele tener tendencia a pensar de que V'2 es en este caso más pequeña que V'2 de vacío. Si volvemos a la página anterior, vemos que V'2 era igual a V1 nominal. Es decir, vamos a recordar aquí que en vacío V'2 era igual que V1 nominal, y en carga ocurre esto. Entonces podemos pensar que si en carga la V'2 la obtenemos como V1 nominal quitándole algo, esta V'2 en carga, vamos a llamarle de vacío, esta V'2 en carga podemos pensar que va a ser inferior a V'2, la V'2 en carga va a ser inferior a la V'2 de vacío, cosa que esto no siempre es verdad. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que estamos sumando vectores, y dependiendo del ángulo que tenga cada vector, una suma o una diferencia en este caso puede ser aditiva, dependiendo del ángulo relativo que tenga este producto de vectores respecto a este vector. Entonces se puede dar los casos de que la tensión del transformador a la salida sea inferior, sea igual o sea superior a la tensión de salida del transformador en vacío. Situaciones que se nos pueden dar. Bueno, pues esta circunstancia va a depender fundamentalmente en la práctica, como podrán ver cuando hagan los problemas, del factor de potencia de la carga. Cuando tengamos un factor de potencia unidad, es decir, que la carga realmente sea una resistencia, pues entonces tendremos que siempre va a ocurrir que la tensión V'2 en carga va a ser inferior a la tensión V'2 de vacío. ¿De acuerdo? Cuando tengamos un factor de potencia inductivo, es decir, que tengamos una impedancia de carga constituida por una resistencia y una reactancia inductiva, sigue siendo válido esta relación, esta desigualdad. Y cuando tengamos un factor de potencia capacitivo, es decir, que tengamos una impedancia constituida por una reactancia capacitiva, pues se puede dar el caso de que V'2 siga siendo inferior a la tensión de vacío, o V'2 sea superior a la tensión de vacío, o incluso, para un caso particular, que V'2 sea igual a la tensión de vacío. Para distintos valores de X sub C se pueden dar estos tres casos. Lo que sí es cierto es que se dé el caso que se dé, vamos a tener que la tensión secundaria del transformador va a cambiar en general, salvo este caso particular, va a cambiar en general de valor al pasar de vacío a carga. ¿Cómo calcular esta variación de manera rápida y de manera relativamente fácil? Pues es lo que vamos a ver ahora. Vamos a suponer que tenemos un transformador que vamos a sustituir por su circuito equivalente aproximado, y le vamos a conectar pues una impedancia de quizás las más comunes que nos vayamos a encontrar, una impedancia de carga constituida por una resistencia y por una reactancia inductiva. Esta quizás sea la situación más común en la que nos podamos encontrar un transformador, pero aunque estamos analizando este caso de manera particular para una impedancia determinada, el análisis es válido sea cual sea la impedancia que estemos usando. Si nosotros consideramos esta malla, la malla externa, podemos aplicar la ecuación de Kirchhoff de tensiones. Vamos a mover un poco
para abrir hueco hacia acá el dibujo. Nosotros podemos decir que la tensión V1 nominal vector es igual a la caída de tensión en esta impedancia más esta tensión de aquí. Esta es la ecuación vectorial. Evidentemente, si tenemos datos suficientes para aplicar la ecuación vectorial, podríamos calcular directamente V'2 en función de la intensidad que esté solicitando la carga. Esto es una forma de calcular precisamente la tensión secundaria. Pero quizás nos interese calcularla de otra forma. ¿Para qué nos sirve esto? Pues esto nos sirve para calcular lo que se denomina la caída de tensión interna. Del transformador. Se define caída de tensión interna del transformador como la diferencia de tensiones en el secundario cuando se pasa de vacío a carga. Pero esta diferencia de tensiones solamente es en los valores modulares, es decir, los valores que mediríamos con un voltímetro a la salida, en valor real. Se define caída de tensión relativa o regulación a, vamos a llamarle como regulación, a el cociente entre la caída de tensión interna y la tensión de vacío. Normalmente se suele expresar en tantos por cien. Si nosotros modificamos ligeramente esta expresión, recordando que la relación de transformación es, aparte de N1 partido de N2, pues es tensión primaria entre tensión secundaria, o una tensión primaria expresada, una tensión secundaria expresada en el primario entre la tensión secundaria. Si nosotros esto lo multiplicamos por la unidad, pues por ejemplo una unidad puede ser m entre m, esto vale 1, no modificamos el término, pues tendremos que m por V2 de vacío menos m por V2 y entre m por V2 de vacío y por 100. Nosotros sabemos que esta relación de transformación, cuando la expresamos en función de tensiones, es exacta cuando esta tensión es la tensión de vacío. Por lo tanto, m por V2 de vacío realmente es la tensión V1 nominal. M por V2 es V'2 y esto sigue siendo de nuevo tensión V1 nominal y por 100. Esta es otra forma de expresar la regulación o caída de tensión relativa, pero en lugar de utilizar los valores reales secundarios, utilizamos los valores que nos aparecen en el circuito equivalente referido al primario, ¿vale? Y quizás nos interese más, no es la definición de regulación, pero es una expresión modificada. Pues bien, lo que vamos a hacer es, con la ecuación de Kirchhoff, calcular el módulo de V1, calcular el módulo de V'2 y podríamos calcular la regulación. Eso sería el cálculo exacto, pero ese es bastante más largo, no es difícil, pero bastante más largo de realizar. Y se puede hacer una aproximación a ese cálculo considerando una pequeña cuestión que vamos a hablar ahora,
que fue introducida por el ingeniero Kapp para obtener un valor aproximado de lo que es el concepto de caída de tensión interna, que sería el numerador de esta expresión de acá. Entonces, repito, aparte del cálculo exacto, que sería a través de la ecuación de Kirchhoff, aplicar esta fórmula para obtener la regulación o caída de tensión relativa, vamos a ver cuál es la aproximación de Kapp para esta situación. Para ello es absolutamente necesario previamente sacar el diagrama fasorial de esta expresión de aquí. Entonces, normalmente lo que vamos a hacer, voy a sacarlo primero aquí de manera un poco a mano alzada, y luego usaremos una gráfica bien dibujada, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a dibujar el diagrama fasorial de esta ecuación, vamos usualmente a dibujar con fase 0 el vector que corresponde a v'2. Vamos a darle el color negro, ¿de acuerdo? Y este va a ser el vector de v'2, que sería este de aquí. Entonces, para obtener el vector de v1n, yo tengo que sumarle a v'2 esta caída de tensión. Esta caída de tensión realmente se puede poner descomponiendo la impedancia en sus términos resistivos y reactivos, y quedaría esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este vector sería suma de dos vectores. Un vector que sería el vector intensidad I'2 multiplicado por un escalar, y otro vector sería el I'2 multiplicado por un escalar y girado 90 grados. Recuerden que el valor complejo J se corresponde con un vector girado 90 grados. Entonces vamos a hacer esa suma de vectores sobre V2. Vamos a llevárnoslo un poco aquí, que quizá tengamos un poco de más espacio físico. Y antes que nada tenemos que dibujar la intensidad. Esta va a ser nuestra intensidad, y como es una carga hemos dicho inductiva, pues la intensidad aparecerá atrasada un cierto ángulo, vamos a dibujarla en color rojo, un cierto ángulo respecto a la tensión. Ese ángulo es este de aquí, y es el que solemos llamar phi. Bien, entonces este vector, estos dos vectores hay que sumárselo al v'2, es decir, gráficamente habrá que añadir a partir del afijo del vector v'2, añadir los vectores anteriores. Vamos a sumar primero este de aquí. Como la suma es conmutativa, da igual cuál sumemos primero. Vamos a sumar este de aquí primero, que sería un vector, que sería el vector I'2 multiplicado por un escalar. ¿De acuerdo? Ese vector pues sería un vector que empezaría en el afijo de v'2 y tendría, repito, estamos haciendo una representación aproximada a mano alzada, tendría una representación, o tendría una orientación, mejor dicho, pues paralela a I'2. Ese vector es muy pequeño en la práctica, aquí lo estamos poniendo muy grande, ¿de acuerdo?, con respecto al valor que tendría realmente de manera relativa. Este vector, repito, sería paralelo a este de aquí. Y a continuación pondríamos este, que sería otro vector también tampoco muy grande. Lo que pasa es que aquí lo vamos a poner suficientemente grande para que se pueda ver bien. XC por I'2, pero girado 90 grados. Es decir, XC por I'2, solamente eso sería un vector también paralelo a estos dos, pero al estar girado 90 grados, pues apuntaría en este sentido. Bueno, hemos tenido que dibujarlo a mano porque era imposible acoplarlo. Entonces esto sería XC por I'2, donde este vector pues forma 90 grados con respecto a este debido a la J. Una vez que hemos sumado a V'2
le hemos sumado los dos vectores en los que se descompone cc por i'2, podemos pues obtener el valor correspondiente a v o el fasor correspondiente a v1 nominal, que sería este de aquí. Lo vamos a cambiar de color. Que sería, como hemos dicho, v1 nominal. ¿De acuerdo? Este sería nuestro diagrama fasorial de esta ecuación de Kirchhoff con una carga inductiva, es decir, una carga donde la intensidad está trazada, un ángulo phi con respecto a v'2. Se puede dar el caso de que la intensidad esté en fase, con lo cual los fasores girarían, o que la intensidad esté adelantada, con lo cual los fasores todavía girarían aún más, pero lo que es la suma se correspondería. El análisis que vamos a hacer para la carga inductiva es perfectamente genérico para cualquier otro tipo de carga. Visto esto, vamos a ver qué se entiende por aproximación de CAP, que fue la aproximación que se hizo esta persona para, en lugar de tener que resolver la ecuación vectorial, a poder hacer un cálculo de la regulación de una manera un poco más fácil numéricamente. Vamos a crear una nueva página, nos vamos a traer la figura del transformador, y he puesto aquí una representación del diagrama fasorial que hemos obtenido anteriormente, pero ya mucho mejor dibujado, ¿de acuerdo? Para poder analizarlo pues matemáticamente. Vamos a intentar subirlo lo máximo para arriba y vamos a intentar hacer un análisis matemático de este diagrama fasorial. Recordamos que nuestro objetivo es obtener la regulación, que es v1 menos v'2, valores modulares, entre v1 nominal y por 100. Nuestro objetivo realmente va a ser obtener el numerador, porque el denominador es conocido. Y vamos a intentar hacerlo según nos indicó CAP. Aquí vemos la tensión v'2, vemos la corriente I'2, las caídas de tensión en R y XC son bastante más grandes de lo que realmente son de manera relativa, y la tensión V1 nominal. Bien, nosotros por tanto tenemos que obtener la diferencia modular entre V1 y V'2. Es decir, tenemos que coger los fasores V1 nominal y V'2, ponerlos sobre la misma recta y restar sus módulos, que es lo que es este numerador, es la diferencia de los módulos de los fasores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, con un compás, pincharemos en el origen del diagrama fasorial, el punto que está marcado con la letra O, usaremos un radio del compás igual a V1 nominal, es decir, lo abriríamos hasta aquí y trazaríamos un arco de circunferencia. Ese arco de circunferencia es esta línea que vemos aquí a trazos, es la exterior. Eso sería el arco de circunferencia que nosotros estaríamos trazando, de acuerdo, con un compás con centro en O y radio V1 nominal. Resulta que tendríamos el punto de corte S. Gráficamente podríamos, o matemáticamente podríamos afirmar que el segmento que va desde O hasta S tiene una longitud igual al módulo de V1 nominal, ¿de acuerdo? Porque lo hemos obtenido de esta forma, ¿no? Trazando un arco de circunferencia de radio V1 nominal. Entonces OS tendría esa longitud, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podríamos nosotros afirmar que V1 nominal módulo menos V'2, geométricamente hablando, sería la diferencia entre el segmento OS menos el segmento OP. Esta diferencia
sería V1 nominal menos V'2. Si en lugar de nosotros trazar un arco de circunferencia con radio V1 nominal, lo que hacemos es trazar una perpendicular por el afijo de V1 hasta la horizontal que soporta V'2, obtendríamos el punto R. Resulta que evidentemente OR no es V1 nominal, pero en la práctica el segmento RS suele ser muy pequeño. Si nosotros sacamos los diagramas fasoriales de transformadores reales, en la práctica el segmento RS es muy pequeño, y entonces vamos a suponernos que el segmento RS es prácticamente cero. Esta es lo que se llama aproximación de CAP. Que el segmento RS es prácticamente cero. Con esta aproximación, la diferencia entre V1 y V'2 en módulo, pues pasaría a ser el segmento OR menos el segmento OP. El segmento OR menos el segmento OP es el segmento PR en la figura. O, si se quiere poner también, será igual a la suma del segmento PQ más el segmento QR. ¿De acuerdo? Geométricamente hablando, es así. Ahora vamos a fijarnos en los ángulos. Este ángulo phi es el ángulo que forma la intensidad I'2 con V'2, y si observamos va a ser igual que este mismo ángulo. Esto también es phi. Y ese ángulo, bueno, estos son iguales porque son ángulos de lados paralelos. Y este ángulo phi, que forma I'2 con V'2, también es igual a este otro ángulo, medido desde aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Dado que tenemos que son líneas, son ángulos de lados perpendiculares. El lado vertical es perpendicular al lado horizontal y el lado XC I'2 es perpendicular a I'2 por construcción. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un triángulo rectángulo y aquí tenemos otro triángulo rectángulo. En esos triángulos rectángulos podemos obtener los valores de los segmentos PQ y QR. PQ es este lado de aquí y lo podemos nosotros calcular multiplicando la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que es el segmento RCC I'2, por el coseno del ángulo phi. El segmento QR, que es este de aquí, este es el segmento QR, es igual que este otro. Esto realmente también es el segmento QR, esto de aquí. Y el segmento QR en este triángulo rectángulo es la hipotenusa, que es XC por I'2, por el seno de phi. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas tres expresiones me permiten obtener una expresión para la diferencia modular entre V1 nominal y V'2, que sería RCC I'2 coseno de phi más XCC I'2 seno de phi. Por lo tanto, continúo en la siguiente página. Podemos hablar que la regulación en tantos por ciento de la tensión de salida del transformador se puede poner con la aproximación de CAP aproximadamente igual a RCC por la intensidad que esté pasando por el transformador, por el secundario I'2, por el factor de potencia, más XC por I'2 por seno de phi. Todo ello dividido de V1 nominal y, si lo estamos expresando en tantos por ciento, multiplicado por 100. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponernos que tenemos una carga
constituida únicamente por una resistencia. En este caso, el coseno de phi vale 1 y el seno de phi vale 0. Por lo tanto, tendríamos que el término xc y'2 seno de phi vale 0 y la regulación solamente sería este término dividido de v1 nominal. El valor aproximado de regulación según CAP. Vamos a suponernos que tenemos una impedancia inductiva. En este caso tendremos que el coseno de phi pues será mayor que 0, menor que 1 evidentemente, y el seno de phi también será mayor que 0. En consecuencia, ahora aparecerán los dos términos, los dos serán positivos y la regulación pues será esta expresión de aquí. No hay otra diferencia. Lo escribimos aquí rápidamente. Por último, vamos a suponer que la impedancia de carga es capacitiva. Entonces tendremos que el coseno de phi es positivo, pero el seno de phi es negativo. ¿Qué ocurre? Ocurre que el término xc y'2 seno de phi es negativo. Se pueden dar diversos casos. Podemos llegar a tener un determinado valor de xc, que haga que RCC y'2 coseno de phi, su módulo, siga siendo mayor que el módulo de xc y'2 seno de phi. ¿De acuerdo? En esta situación tendríamos que la regulación, el numerador saldría positivo. Bueno, no he dicho en todos los casos anteriores que la regulación sigue saliendo positiva, ¿eh? Son valores modulares. Puede darse el caso que el módulo de RCC y'2 coseno de phi sea igual que el módulo de xc y'2 seno de phi. En este caso, la regulación sería 0. Y puede darse el caso que RCC y'2 coseno de phi, su módulo, sea inferior a xc y'2 seno de phi. Por lo tanto, la regulación saldría negativa. Estos tres casos se pueden dar para una carga capacitiva. Cuando ocurre esto último, vamos a ver que si yo tengo una regulación que es negativa, bueno, vamos a ver el caso genérico. Para todos los casos anteriores, la regulación me va a salir positiva. La definición de regulación era tensión secundaria en vacío menos tensión secundaria en carga dividido de tensión secundaria en vacío. Si la regulación es positiva, quiere decir que en todos los casos donde así ocurra, V2 de vacío menos V2 es mayor que 0, por lo tanto V2 de vacío va a ser mayor que la V2 en carga. Es decir, al pasar a carga, cuando esto ocurra, cuando yo pase un transformador de vacío a carga, cuando yo conecte la carga, va a haber una reducción de la tensión en la salida. Vamos a poner aquí la conclusión. Para situaciones donde la regulación es positiva, al pasar de vacío a carga el transformador, la tensión secundaria disminuirá.
¿Cuánto disminuirá? Bueno, pues dependerá del tipo de carga, del factor de potencia, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que tendremos esta consideración de aquí. Lo vamos a dejar aquí puesto. Cuando tengamos una regulación negativa, que solamente se da para determinados valores de carga capacitiva, pues haciendo el mismo análisis, pues veremos que la tensión de vacío se dará el caso de que será, en este caso, inferior a la tensión de carga, o la tensión de carga mayor que la tensión de vacío. Es decir, para situaciones donde la regulación es negativa, al pasar de vacío a carga el transformador, la tensión secundaria aumentará. A esto es lo que se le llama efecto Ferranti en el transformador. Evidentemente nos queda un caso particular donde la regulación es nula. Este es un caso muy particular y en ese caso la tensión de vacío y la tensión en carga son iguales. Con esto terminamos el análisis matemático de la regulación.